Se conoce como la profesión más antigua del mundo. En la antigua Mesopotamia y Egipto existían templos dedicados al comercio sagrado del amor. Hay registros sumerios antiguos que datan del 2400 a.C., que mencionan el oficio de cortesanas como una ocupación. En este video continuamos nuestra serie Un día en la vida y viajamos a la Alemania del siglo XV para ver cómo era la vida de una mujer dedicada al servicio íntimo en el mundo explotador y abusivo dentro de un burdel medieval. Bienvenidos a Historias de la Carne. En la mayor parte de Europa, la Iglesia era sin duda la institución más compleja de la sociedad medieval. Moldeaba las actitudes y dictaba las acciones diarias en todos los niveles. Siguiendo las enseñanzas de San Jerónimo, una mujer de compañía estaba disponible para el deseo de muchos hombres. Durante el siglo XII, Graciano y el monje usaron las palabras de Jerónimo para definir la promiscuidad como la característica principal para determinar quién ejercía este oficio. Un siglo después, el cardenal italiano Ostiensis estuvo de acuerdo y añadió que había un elemento de engaño involucrado porque una cortesana fingía amor e intimidad entre ella y su cliente. A pesar del evidente disgusto del clero, estas mujeres eran consideradas esenciales porque se pensaba que los hombres tenían un impulso sexual natural pero pecaminoso, una necesidad que podía corromper a las mujeres más respetables, incluso a sus propias esposas. Si no existieran estas damas como salida para los impulsos sexuales masculinos, podrían incluso recurrir a ese pecado más vil, la sodomía. Así que sin estas mujeres de la noche, el orden social se alteraría y habría anarquía. Lamentablemente, esto significaba que estas mujeres no eran muy estimadas, como lo habían sido en la antigüedad, se les consideraba un mal necesario y los peores pecadores. El negocio del burdel, para los medievales, el burdel se convirtió en el foco de toda esa desagradable realidad, una especie de salida para la lujuria masculina. Esto significaba que muchas autoridades de la ciudad daban licencia a sus casas de encuentro, y algunas incluso eran propiedad del municipio. Si los burdeles se mantenían lo más discretos posible, no había necesidad de abolir completamente este comercio. Y de todas formas, para la Iglesia, prevenía el adulterio, la masturbación, la homosexualidad y la violación. También es importante notar que, especialmente en Inglaterra, muchos miembros del clero eran también políticos y hombres de negocios, además de religiosos. En Londres, en particular, varios burdeles se usaban para obtener ingresos para la Iglesia, y había mucho dinero que ganar con el pecado. Muchas casas de citas se ubicaban en los márgenes de la ciudad, como las de Bolzano, en el norte de Italia, cerca de la casa del verdugo, otra persona ostracizada por la sociedad medieval. Cada casa tenía alrededor de una docena de mujeres dedicadas al servicio íntimo y con una renta anual de 70 libras para la ciudad. Era una industria bastante lucrativa. En un mundo ideal, trabajar en una casa de encuentros en vez de andar por las calles debería haber dado a las mujeres alguna forma de protección. Pero en realidad algunos dueños de burdeles eran apenas mejores que proxenetas modernos y maltrataban brutalmente a las mujeres a su cuidado. La mayoría habían sido entregadas a los dueños, usualmente por sus propias familias. Los contratos entre los dueños y las autoridades establecían que los dueños debían jurar lealtad y obediencia. Había también reglas que prohibían la embriaguez y la blasfemia dentro del burdel, y políticas para gobernar la relación entre una mujer de compañía y su proxeneta. Por ejemplo, en ciudades como Viena, las reglas indicaban que los dueños debían ser mujeres. Explotación sexual. Elsbonstedt comenzó a trabajar en el burdel municipal de Nordlingen, Alemania, a finales del siglo XV. Inicialmente fue empleada como asistente de cocina, y se cree que probablemente fue obligada a vender su cuerpo por dinero por el dueño del burdel, Leonhard Freyamat, y su pareja Barbara Tarschenfeiden. Els quedó embarazada de uno de sus clientes. Cuando Bárbara se enteró, mezcló una poción de vinca per vinca, zanahoria silvestre, clavos y vino para inducir un aborto, y obligó a Els a beber la mezcla. Él sufrió un aborto y perdió un feto masculino que se decía tenía unas 20 semanas de gestación. Sin darle tiempo para recuperarse, Els fue obligada a volver al trabajo inmediatamente, y le dijeron que sería golpeada si contaba a alguien sobre el aborto. Sin embargo,
Bärbel von Esslingen, otra mujer dedicada al servicio íntimo, fue testigo del cuerpo del niño tendido sobre un banco en la habitación de Els. Ella había llevado un cubo de agua a su amiga que estaba acostada en su cama con agonía. Bärbel comenzó a hablar con las otras mujeres sobre lo que había visto, por lo que Lionheart y Barbara la enviaron a otro burdel en Ulm. Pero ya era demasiado tarde. Los clientes del burdel también se pusieron sospechosos cuando notaron que Els, que antes había estado grande, ahora estaba pequeña. Cuando el consejo escuchó los rumores, decidieron enviar a 2 funcionarios a visitar el burdel. Le dijeron al dueño y a su pareja que los rumores habían llegado a miembros del Consejo Superior y que pronto comenzaría una investigación. Tan pronto como los hombres se fueron, Lionheart, furioso, corrió hacia donde estaban Els y las otras mujeres comiendo y le dio una severa paliza a Els. Pero ella, negándose a intimidarse, gritó valientemente a Lionheart que tendría que cortarle los brazos y piernas para evitar que testificara contra él. Después, Lionheart y Bárbara comprendieron que el juego había terminado y decidieron intentar un arreglo con Els. Si ella aceptaba mantenerse en silencio, borrarían su deuda y podría dejar el burdel tranquilamente. Al día siguiente Els aceptó y como acordaron, cuando llegó el momento de irse, Bárbara la sacó discretamente. Luego fingió preguntar a las otras mujeres dónde había ido Els y fingió buscarla en el burdel. Pero Els ya le había contado todo el plan a otra mujer llamada Margret von Wiebrack. Comenzó así la investigación y el examen. La primera parte fue sobre el supuesto aborto. Para los medievales, una vez que el feto parecía un ser humano real, se pensaba que había adquirido alma, por lo que el aborto en una etapa tan avanzada se consideraba un delito grave. Els nunca fue sospechosa de abortar a su bebé. Testificó en la ciudad de Wiesenberg, a donde había ido tras salir del burdel en Nördlingen. 2 testigos, Margret y Anna von Alm, corroboraron su testimonio y contaron cómo Els lloraba inconsolablemente por la pérdida de su bebé, diciendo que Bárbara le había quitado a su hijo y matado su carne y sangre. La segunda parte de la investigación fue una indagación general sobre las condiciones laborales en el burdel público y si Lionheart, el encargado del establecimiento, había incumplido el juramento que hizo al comenzar el trabajo en Caturcis. Casi todas las mujeres se presentaron para hablar sobre el trato cruel que recibían. La investigación descubrió que muchas de ellas eran golpeadas por Lionheart si se negaban a atender a un cliente, a veces con una vara o cinturones y otras veces con un látigo. Al llegar al burdel, Anna afirmó que a todas las mujeres les confiscaban la ropa, lo que significaba que debían andar miserablemente y casi desnudas. Els estuvo de acuerdo y dijo que tenía que pagar para recuperar su propia falda. Las mujeres tenían deudas desde el principio, debían pagar por la habitación y la comida, tal como era, y además entregar 1/3 de sus ganancias. Se les obligaba a tener relaciones incluso cuando estaban menstruando, lo que ellas llamaban su enfermedad femenina, y en días santos, lo cual era ilegal según el contrato con la ciudad. Otra obligación legal era que se les debía dar comida extra durante la menstruación. Pero esto no se cumplía. De hecho, las alimentaban diariamente con comida repugnante. Se les cobraban precios exorbitantes por las comidas y el vino, en realidad por todo lo que necesitaban, lo que las mantenía en una deuda constante. Lionheart cobraba a los clientes una tarifa llamada dinero por dormir, si querían pasar la noche. Una de las mujeres describió que cuando un cliente no aparecía, ella misma tenía que pagar esa tarifa. También se les negaba el permiso para asistir a misa, que era un derecho de todos los ciudadanos. Era cierto que una vez que una mujer entraba en esta línea de trabajo, era prácticamente imposible salir, a menos que la sacaran en un ataúd, usualmente debido a desnutrición, agotamiento o enfermedades, especialmente enfermedades de transmisión sexual. La enfermedad extranjera, lo que ahora conocemos como sífilis, era algo que nadie quería asumir responsabilidad. Durante la Edad Media, los franceses la llamaban la enfermedad napolitana. En Inglaterra, Italia y Alemania se referían a ella como la enfermedad francesa. Rusia la atribuía a los polacos y los turcos a los cristianos. Pero inevitablemente, la Iglesia culpaba a las mujeres, porque todos los males del mundo se atribuían a la transgresión de Eva en el jardín del Edén, el pecado original.
Para los medievales, hablar del acto sexual era un tabú, y las enfermedades venéreas se consideraban un castigo para quienes no seguían las enseñanzas de la Iglesia. La respuesta a este problema era fomentar la abstinencia como estilo de vida, algo que incluso en aquella época tan religiosa, realmente no funcionaba. Las enfermedades de transmisión sexual, al igual que la actividad sexual comercial, han existido desde el inicio de la civilización humana. Hay mucha evidencia de enfermedades venéreas en sociedades antiguas. Tabletas de arcilla de Mesopotamia muestran imágenes eróticas de genitales con signos de infección, al igual que papiros egipcios de 1550 a.C. La sífilis fue una de las enfermedades venéreas más extendidas en la Edad Media y se transmitía principalmente a través de burdeles y mujeres dedicadas al servicio íntimo, ya que muchos portadores no mostraban síntomas. Un mes después del contacto, la enfermedad se manifiesta con lesiones en el cuerpo, usualmente indoloras, razón por la que se pensaba que no eran peligrosas. Luego estas heridas cutáneas suelen extenderse a las palmas de las manos, plantas de los pies, boca, vagina y ano. La lista de síntomas es extensa e incluye fiebre, inflamación de ganglios, pérdida de cabello, pérdida de peso, dolores de cabeza y fatiga general. Si no se trata, la sífilis puede penetrar el sistema nervioso y causar ceguera, parálisis, demencia y eventualmente la muerte. Los niños nacidos con sífilis congénita, transmitida durante el embarazo o parto, pueden sufrir deformidades faciales y agrandamiento del bazo e hígado. Los médicos medievales, ignorantes de mejor tratamiento, prescribían mercurio venenoso para frotar las llagas, permitiendo que el químico entrara al torrente sanguíneo y empeorara la condición del enfermo. También usaban sanguijuelas, que se pensaba extraían la enfermedad, y algunos doctores recomendaban que los hombres se golpearan los genitales con objetos pesados. Por supuesto, ninguna de estas curas funcionaba y la última solo causaba mucho dolor. La gonorrea fue otra enfermedad con alta tasa de infección, aunque rara vez fatal, pero muy desagradable. Los medievales la llamaban la enfermedad ardiente por el dolor al orinar. Se sugería limpiar esas zonas con orina y vinagre como método de purificación. No solo no funcionaba, sino que probablemente olía muy mal. Como castigo, tanto Lionheart como Bárbara fueron prohibidos de entrar nuevamente a la ciudad. Bárbara también fue marcada a fuego en la frente por ser responsable del aborto del hijo de Els von Estet. Las mujeres que trabajaban en el burdel de Nördlingen eran mantenidas en condiciones horribles, pero parece que la violencia y el maltrato eran comunes en la mayoría de los burdeles medievales en toda Europa. Solo la acción de un aborto forzado sacó a la luz el abuso. La historia de Els es importante porque destaca la historia de las trabajadoras sexuales, un grupo que en su mayoría ha sido ignorado, pero que siempre ha sido una parte importante de la sociedad desde tiempos inmemoriales. No se sabe nada de las mujeres del burdel de Nördlingen después de la investigación de 1472, pero ahora sabemos que eran personas únicas, complejas y que sus vidas importaron. Gracias por ver este episodio de Historias de la Carne. Por favor, suscríbete si disfrutas estos videos. Que todos tengan una semana increíble. Saludos.